de la ética, cómo debemos de ver la ética como una brújula, una guía, en este mundo tan acelerado que se ha estado viendo en el desarrollo, manejo e implementación de la inteligencia artificial. Vamos a dar un buen paseo por lo que es la inteligencia artificial, qué se está haciendo respecto a la regulación. Vamos a ver también un dato importante que quisiera compartirles. El día de hoy está entrando en vigor el marco regulatorio de la ética en la Unión Europea, donde precisamente se busca normar de manera inicial lo que es tanto a los desarrolladores de inteligencia artificial como también a todos los usuarios y obviamente profesionistas que estamos en este uso de una herramienta como lo es la inteligencia artificial, generativa específicamente hablando, ¿no? Quiero iniciar diciéndole a todas las abogadas, abogados, feliz día. Debo decir que parte de mi currículum también soy abogado, y obviamente celebro este día en conjunto con todas y cada uno de ustedes, donde me gustaría decirles que gracias a la dedicación, conocimiento y preparación de las abogadas y los abogados, protegemos los derechos y libertades de nuestra sociedad. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver entonces qué es la inteligencia artificial en el sentido del marco de la ética. Y me gustaría dar inicio mostrándoles un video donde es precisamente una inteligencia artificial quien conduce esta entrevista. Es un video sumamente corto. Vamos a reproducirlo. Hola a todos, soy una inteligencia artificial y estoy muy agradecida de que me hayáis elegido para guiar esta entrevista. Hoy hablaremos de nosotros, las inteligencias artificiales, un tema que está a la orden del día. Lo trataremos desde el punto de vista ético y su regulación. Para abordar la primera parte, contamos con Joaquina Salado, Head of AI Ethics en Telefónica. Hola Joaquina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo hoy. Ahora que soy un tema de actualidad y estamos observando diversas opiniones de la sociedad acerca de nosotros, me gustaría preguntarte, ¿consideras que las inteligencias artificiales somos realmente peligrosas? ¿O somos un instrumento de apoyo? Pues considero que sois un instrumento de apoyo y realmente el cómo os usemos depende de nosotros, de la responsabilidad que pongamos los humanos. Las inteligencias artificiales nos podéis ayudar en muchas cosas. A nivel de ciudadanos, nos podéis ayudar en tener mayor acceso a la información, en que tengamos mejores diagnósticos médicos, en que los transportes que utilicemos sean más seguros. Pero también a nivel de empresas. En las empresas estáis generando pues, muchas eficiencias. Además, hemos leído ya en algún estudio que para 2035 hay una estimación de que la productividad se incremente entre un 11 y un 37%. Sois muy útiles, pero como decía, lo importante es cómo os utilicemos. En las últimas semanas, ha habido mucho ruido en torno a la IA generativa, concretamente sobre la más conocida, ChatGPT, y se han abierto debates sobre riesgos, privacidad y ciberseguridad. Vosotros los humanos, ¿estáis tomando las medidas necesarias para asegurar en todo momento un control sobre las inteligencias artificiales? Sí, efectivamente, este es el debate que está encima de la mesa estos días y estamos trabajando en distintas iniciativas. Por un lado, se está trabajando en leyes, en regulaciones que permitan hacer un uso responsable de esta tecnología. Y ahí a la cabeza está Europa con la Ley de Inteligencia Artificial que se aprobará en breve. En segundo lugar, hay iniciativas también de organismos internacionales, como por ejemplo la UNESCO, la OCDE, que están emitiendo recomendaciones, cómo llevar principios éticos a la práctica, etc. Y en tercer lugar, también hay iniciativas pues, de autorregulación, empresas que están empezando pues, a definir unos principios y cómo utilizar esta tecnología de manera responsable. Por daros un poco un update de cómo está lo más cercano a nosotros la regulación europea, el Parlamento Europeo aprobó
la regulación de inteligencia artificial, la propuesta de regulación de inteligencia artificial, que ahora ya tiene que pasar al Consejo y a la conversación con el resto, con los países, para que se aterrice esta regulación. ¿Y qué pretende esta regulación? Pues hacer que el uso de la inteligencia artificial esté controlado. Y el objetivo es medir qué riesgo tienen este tipo de sistemas y, por tanto, pues poner unos requisitos para los diferentes niveles de riesgo. Como experta en inteligencia artificial ética, ¿crees que la ética debe desempeñar un papel más importante en el avance tecnológico? Sí, totalmente. Realmente la ética es crucial en el avance tecnológico y especialmente con el uso y el desarrollo de la inteligencia, de las inteligencias artificiales. Realmente, para tener y usar la inteligencia artificial de manera confiable, creo que debe cumplir 3 requisitos. Por un lado, tiene que ser legal, es decir, tiene que cumplir con las regulaciones o legislaciones que hay vigentes. En segundo lugar, tiene que ser ética, es decir, que tiene que tener unos valores y unos principios éticos que hagan que tenga un impacto positivo o al menos no negativo en los seres humanos. Y en último lugar, tiene que ser una inteligencia artificial robusta, tanto a nivel técnico como tanto a nivel del contexto social. ¿Qué retos éticos os estáis encontrando y qué podéis hacer para mitigarlos? Tenemos 3 tipos de retos y realmente para poder superar esos retos necesitamos generar un uso responsable de estos sistemas, es decir, tener definidos unos principios, unas guías de actuación, incluso unos roles que permitan que haya personas que estén velando por el uso responsable de esta tecnología y además que ayuden a generar una cultura de responsabilidad y de ética. Por el momento, ¿cuáles son las políticas que se pueden poner en práctica para garantizar que los avances tecnológicos se utilicen de manera adecuada? ¿Nos puedes contar algún ejemplo? Sí, las políticas que se pueden poner en marcha yo las resumiría en cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, tema de marcos regulatorios, evaluaciones de impacto y también trabajar mucho la cultura. Y os pongo un ejemplo en cuanto al tema de las evaluaciones de impacto. Es importante tener alguna herramienta que te ayude a llevar esos principios de los que hemos hablado a la práctica. Nosotros utilizamos un cuestionario que tiene preguntas para que los desarrolladores de esta tecnología o responsables de producto puedan hacer ese tipo de reflexiones, sobre todo al inicio, cuando se empieza a conceptualizar y a pensar en crear un producto con inteligencia artificial. Y creo que esto es clave. Fíjense cómo habla precisamente, primero, pues decirles, ejemplificando, ¿no? Cómo ya podemos utilizar hasta una IA generativa para llevar y conducir esta entrevista, ¿no? Y cómo, en definitiva, ha sido programada para llevar un cuestionamiento continuo en este video que acabamos de ver. Pero voy a hacer énfasis precisamente en lo que es la ética y la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Como profesionistas, uno de los principales faros que debemos seguir en todos los ámbitos, no solo el tema de inteligencia artificial, es la ética, es la autorregulación. Ahí es donde podemos definir por la ética. No es más que esa brújula interna que dicta el buen uso o mal uso que le estoy dando a cualquier tipo de herramienta, no solo a esta, ¿no? Entonces, vayamos con lo que mencionó al inicio, precisamente, cuando empiezan estos marcos regulatorios, quién los empieza a manejar, y es precisamente, hablando de marcos regulatorios, de nuestra buena subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas del UNESCO, Gabriela Ramos, perdón, nos habla de que en ninguna otra especialidad necesitamos más una brújula ética que se refiere a la inteligencia artificial. Obviamente esta tecnología de utilidad general está remodelando nuestra forma de trabajar, interactuar y vivir. En el mundo completamente, tenemos que ver que esta forma de vida que tenemos está a punto de cambiar y que obviamente va a cambiar a un ritmo que no se veía desde el despliegue de la imprenta hace más de 6 años. Créanme que los hitos tecnológicos que fuimos sufriendo o padeciendo, o más bien viviendo de manera positiva, lo voy a decir,
durante el transcurso del tiempo. Tuvieron que pasar 6 siglos para que llegáramos a la inteligencia artificial, pasando desde la imprenta, el automóvil, obviamente la máquina de vapor, pasando también ya por hitos tecnológicos más importantes como lo fue ahora sí los cimientos de la inteligencia artificial, que fue precisamente el desarrollo del microprocesador y posteriormente el desarrollo de Internet, que logró dar pie y paso a la inteligencia artificial. En este caso, vemos que esta tecnología aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas, definitivamente corremos riesgos muy altos que pueden ser temas de reproducir prejuicios, la discriminación. Podemos ver temas como alimentar divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, en definitiva, tenemos que pensar en la ética como esa brújula que nos debe de guiar, como nos comenta la subdirectora Gabriela Ramos, que nos hace ver este punto. Pero hablemos ya en materia de la ética. ¿Cómo surge la idea de la ética? Y debo decirles que el boom de la inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día tiene sus orígenes muchos años atrás, y en ese sentido vemos cómo en este auge de la inteligencia artificial que se han generado nuevas oportunidades a nivel global, obviamente que nos permite facilitar diagnósticos de salud, hasta conexiones humanas a través de redes sociales, aumentar la eficiencia laboral, la productividad laboral, la automatización de tareas. Creo que debemos también pensar que estos cambios también vienen de la mano y plantean profundos dilemas éticos. Estos surgen obviamente a través del potencial que tienen los sistemas basados en inteligencia artificial para reproducir prejuicios, contribuir a la degradación del clima, amenazar derechos humanos, entre otros riesgos. Y estos asociados a la inteligencia artificial suman desigualdades ya existentes, perjudicando más grupos históricamente marginados. No debemos de olvidar que somos los seres humanos que estamos programando estas inteligencias artificiales, y el sesgo y los prejuicios que tengamos obviamente los vamos a plasmar dentro de estos esquemas o estos robots de inteligencia artificial generativos. ¿Qué hizo la UNESCO? Específicamente en noviembre del 2021 pone manos a la acción y elabora la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, titulando la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que en un inicio este marco fue adoptado por 193 países. En él establecen la protección de los derechos humanos y la dignidad como piedra angular. Es decir, aquí en este marco regulatorio que establece la UNESCO, se basa precisamente en la protección de los derechos humanos, y voy a ser muy enfático en esto, y la dignidad como piedra angular. Es de ahí de donde parte todo este marco que obviamente va a tener esta regulación que establece la UNESCO. A ver, el tema de fondo es que somos nosotros mismos los perjudicados en caso de no tener claro cómo regular la inteligencia artificial. Es por ello que se establecen en este marco regulatorio principios fundamentales como transparencia, equidad, recordando siempre la importancia de la supervisión humana de los sistemas. Esta recomendación es excepcionalmente aplicable. Son amplios los ámbitos de acción política que esta maneja, permiten responsabilidades políticos traducir los valores y principios fundamentales en acciones con respecto a la gobernanza de datos, el medio ambiente, los ecosistemas, el género, la educación y la investigación, así como la salud y el bienestar social, entre otros muchos. Los 4 valores fundamentales donde se está sentando la ética
que maneja la UNESCO, los traza claramente en esto. Punto número 2, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Fíjense los valores en los cuales están haciendo este esquema de la ética. Como número 3, garantizar la diversidad y la inclusión. Debemos de aceptar de que no solo somos diferentes físicamente, somos diferentes en el pensar, en el ver, en el sentir, en el accionar. Entonces, debemos de garantizar que el uso y manejo de la inteligencia artificial se garantice la diversidad y la inclusión y definitivamente el florecimiento del medio ambiente y los ecosistemas. Podrán pensar, bueno, ¿y la tecnología qué tiene que ver con el medio ambiente? Déjenme decirles que la alta creación de centros de datos, imagínense el Costco más grande que conozcan, lleno de computadoras. Imaginen el calor que generan esas computadoras. Pues se requieren sistemas de enfriamiento de alta eficiencia que obviamente esos van a perjudicar en un alto consumo eléctrico, pero además van a perjudicar en un esquema donde ya definitivamente el calentamiento global, así como el uso excesivo de recursos para el manejo de estos centros de datos, pues en definitiva pegan y golpean directamente al medio ambiente. Entonces, vamos a ver exactamente estos 4 valores fundamentales, como cada uno de ellos los establece la UNESCO. En el tema de protección de los derechos humanos, obviamente es uno de los 4 principales principios fundamentales de la recomendación de ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Su objetivo es garantizar que la inteligencia artificial no discrimine ni viole los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. Fíjese que hoy en día estamos viviendo tiempos donde la protección de datos personales se ve como si fuera pues un domingo por el parque, ¿no? La garantía que debemos de manejar, y México es uno de los países que tiene el marco regulatorio muy completo y muy efectivo en materia de protección de datos personales. Donde sí tenemos problemas es en su implementación, porque este marco realmente no tiene unos dientes muy precisos, pero sí unas multas muy grandes, que debo decir que la multa más grande que existe en México por violación a una norma específicamente es de protección de datos personales y puede ascender hasta 26 millones de pesos. Y la que le sigue es en materia de prevención de lavado de dinero. Ojo con eso. Entonces, si estamos haciendo uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues debemos de respetar la privacidad sobre todo y la libertad de expresión. Obviamente, no solo nosotros como usuarios, quienes están desarrollando estas inteligencias artificiales deben de garantizar al menos estos derechos que ya están consagrados. Insisto, el derecho, cualquier derecho humano fundamental que debe estar incluido, pero la privacidad y la libertad de expresión se hace énfasis en ello. En el caso muy particular, vemos, me dice Pedro que se escucha muy trabado su audio. ¿Alguien más me está escuchando mal? Todo bien. Perfecto. Bien, Pedro, por ahí revisa tu audio. Gracias. Bueno, sigo con el tema de justicia. Fíjense cómo el tema de justicia también forma parte de esta piedra angular de lo que vendría siendo la ética en el desarrollo de los puntos que estableció la UNESCO. Fíjense que yo tiempo atrás siempre he manejado que el tema de la palabra justicia como tal tiene un énfasis muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a un tribunal, pues en un tribunal
podríamos decir, bueno, se imparte justicia, pero pues en un tribunal siempre pierde alguien y gana alguien. No hay un ganar-ganar. Entonces, en definitiva, el tema de la justicia no hay que verlo bajo esa perspectiva o esa óptica de que alguien gana, alguien pierde. No, aquí la justicia, como uno de estos 4 principios fundamentales de la recomendación de la ética de la inteligencia artificial que establece la UNESCO, el objetivo es garantizar que la inteligencia artificial no sea sesgada y que se utilice para promover la justicia social y la igualdad. Entendamos la igualdad como tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Porque finalmente no hay que confundir la justicia como quién tiene la razón. Fíjense cómo aquí nos da un claro marco y nos dice que el sesgo, fíjense cómo es el sesgo. ¿Alguien me quiere decir exactamente qué entiende por el sesgo? ¿Quién me quiere compartir? Adelante, Arturo. Hola, buenos días. Por sesgo, quizás deberíamos entender la inclinación hacia dónde está dirigido, porque seguramente está baneada la inteligencia artificial, tendrá alguna connotación, ya sea política, social, incluso hasta religiosa. Totalmente. Muchas gracias, Arturo. Precisamente es el sesgo, el decir, estos son los buenos, estos son los malos. Por aquí es el bien, por aquí es el mal. Acá está el premio, acá está el castigo. Finalmente, esos sesgos que inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro es lo que debemos de evitar y trabajar con las inteligencias artificiales desde una perspectiva neutral. Entonces, tenemos que promover la justicia social y la igualdad en estos términos. Pero también tenemos otros 2 que tienen que ver con la transparencia. La transparencia, como uno de estos 4 principios, el objetivo es garantizar que la inteligencia artificial sea transparente y comprensible para el público y que se respete, insisto, la privacidad del datos. La responsabilidad es otro de los temas. La responsabilidad, fíjense cómo es la autorregulación lo que establece la responsabilidad. Insisto, en el autorregularme está precisamente el éxito. El objetivo es garantizar que la inteligencia artificial sea responsable y que se tomen medidas para prevenir y corregir cualquier problema ético que éste tenga, así como técnico que surja. Bien, el enfoque de la inteligencia artificial en derechos humanos, vamos a entenderlo con 10 principios básicos que se establecen para poder tener un enfoque de la ética de la inteligencia artificial centrado en derechos humanos. Y vamos a ver 10 puntos. En estos 10 puntos vamos a ir viendo exactamente el porqué de cada uno de ellos. ¿Por qué tenemos que tener proporcionalidad e inocuidad? El uso de sistemas de inteligencia artificial no debe de ir más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, lícito, añadiría yo. La evaluación de riesgos debe utilizarse para prevenir los daños que puedan derivarse de usos ilegítimos. Hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial para crear las fake news o las noticias falsas. Fíjense qué delicado es el tema. Entonces, aquí se estaría violando un principio de proporcionalidad e inocuidad. Debemos de tener cuidado para qué fines estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Hay personas que están creando nuevos virus informáticos para contaminar más fácil una computadora. Procedimientos más sofisticados para engañar a las personas y que caigan en fraudes informáticos. Entonces, por eso debemos de tener este principio de proporcionalidad e inocuidad. Viene el segundo punto, seguridad y protección. Si ya tengo una proporcionalidad e inocuidad, ahora voy a velar por la seguridad y la protección. Los daños no deseados, que son los riesgos a la seguridad y las vulnerabilidades a los ataques, que son riesgos de protección, deberían de ser evitados y tomados en consideración. Aquí está mucho de los problemas que estamos teniendo hoy en día, donde se está dando un mal uso a la inteligencia artificial.
¿Qué se está haciendo para prevenir? Debo decirles que también la inteligencia artificial, al aprender, esta misma ya empieza a bloquear las respuestas de cómo crear una bomba, porque ya sabe que eso va en perjuicio de un ser humano. Y digo, puedo citar otros tantos ejemplos, pero no así la inteligencia artificial generativa, donde puede crear un gato que se está comiendo a un león. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de una generación, un script, un video que va a permitir creer o crear algo para diversión. Sin embargo, esto podría engañarnos diciendo que hay un gato que es devorador de leones en el Congo. Y pues todos vamos a pensar que es cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, basta de esos ejemplos. El derecho a la intimidad y la protección de datos. La privacidad debe protegerse y promoverse a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. También deben de establecerse marcos adecuados de protección de datos. La protección de datos es clave, grande. Los datos personales son fundamentales para el desarrollo y el buen desarrollo de la persona. Imagínense que todo ese historial que tenemos en nuestra cabeza fuera público. Solamente nosotros sabemos aquello lo cual queremos que nunca se sepa. Pero imagínense que alguien pudiera hackear nuestro cerebro y extraer toda esa información. Sería sumamente perjudicial para nosotros, ¿no? Entonces, creo yo que el tema de fondo es saber que tenemos un derecho a la intimidad y es fundamental verlo y saberlo en el manejo de la inteligencia artificial. Es un principio básico el derecho a la intimidad y la protección de datos, que si bien es cierto está en marcos legales ya establecidos, debemos de verlo también como una parte de él. Bien, la gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas. Fíjense que aquí me gusta mucho hacer una pausa y comentar cómo funciona el marco de múltiples partes interesadas de Internet. Es decir, ese marco ya lo conocemos, ya lo llevamos a cabo. El esquema de gobernanza de múltiples partes interesadas de Internet es un modelo de toma de decisiones colaborativo, donde participan gobiernos, sector privado, sociedad civil, comunidad técnica y la academia. Obviamente, esto le permite precisamente a Internet tener una mayor legitimidad, tener obviamente una mayor innovación, la protección de los derechos y la adaptabilidad. Yo trasladaría ese modelo de gobernanza hacia la gobernanza de la inteligencia artificial, donde sí o sí tenemos un esquema de múltiples partes interesadas. Y la repito, debemos de saber que aquí tenemos gobierno, tenemos obviamente el sector privado, la sociedad civil organizada, la comunidad técnica y definitivamente la academia. Ahí están todas las partes interesadas en que se dé una gobernanza, obviamente, para la inteligencia artificial. Bien, vamos al punto 5, que es la responsabilidad y rendición de cuentas. Los sistemas de inteligencia artificial deben de ser auditables y trazables. Debemos de conocer toda la trazabilidad, desde su creación hasta su alimentación de bases de datos y el proceso que se sigue, obviamente, hasta la programación de esta misma inteligencia artificial generativa para que podamos tener en definitiva el conocimiento de cómo están operando estos elementos tecnológicos. Deben de existir estos mecanismos de supervisión, evaluación de impacto, auditoría, debida diligencia para evitar conflictos con normas de derechos humanos y amenazas al bienestar medioambiental. También debemos de manejar como punto número 6 la transparencia y explicabilidad. En este sentido, el despliegue ético de los sistemas de inteligencia artificial depende de su transparencia y explicabilidad. En el nivel de transparencia y explicabilidad,
debe de ser adecuado al contexto, ya que puede haber tensiones entre la transparencia y la explicabilidad y otros principios como la privacidad, la seguridad y la protección. Como punto 7 tenemos lo que es la supervisión y decisión humana. Tenemos que ser partícipes, tenemos que estar trabajando hombro con hombro esquemas de inteligencia artificial generativa. Debemos de los Estados miembros a este tratado que se hizo del manejo, el enfoque de la inteligencia artificial basado en derechos humanos, pues definitivamente deben de velar porque siempre sea posible atribuir la responsabilidad ética y jurídica a personas físicas y no a entidades jurídicas existentes. Es decir, a ver, si hay un problema directo con cualquier inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial, como puede ser hoy el choque de un vehículo autónomo que provocó daños, lesiones, incluso provocó la muerte de un ser humano, pues no podemos procesar a la inteligencia artificial, no podemos irnos jurídicamente en contra de la inteligencia artificial. Tenemos que irnos jurídicamente en contra del creador del vehículo. Precisamente, ¿por qué? Porque debe de estar atribuida la responsabilidad directamente hacia una persona física, no una persona jurídica, mucho menos hablar de ChatGPT tuvo la culpa o Gemini tuvo la culpa, no, finalmente somos los seres humanos quienes tenemos que tener esta responsabilidad. Y la sostenibilidad, como parte elemental también, y punto número 8, las tecnologías de inteligencia artificial deben evaluarse en función de su impacto en la sostenibilidad, entendida como un conjunto de objetivos en constante evolución, incluidos los establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo aquí quisiera continuar diciéndoles que en estos puntos debemos de sensibilizarnos y ir trabajando en cada uno de ellos para poder lograr este marco de aplicación de la inteligencia artificial centrado en los derechos humanos. La sensibilización y la educación como marcos también específicos, está la sensibilización y la comprensión del público respecto de la inteligencia artificial y el valor de los datos que deben promoverse mediante una educación abierta y accesible. La participación cívica, las competencias digitales y la capacitación, así como la alfabetización mediática e información. Ahí tenemos que centrarnos. Y voy a repetirlo. Fíjense cómo nos dice específicamente el punto 9. El valor de los datos deben promoverse mediante una educación abierta y accesible. El valor de los datos. ¿Cuánto vale su información personal? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuánto valen sus datos personales? Hola, buenos días. Este, ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro, adelante. Muchas gracias. Bueno, precisamente es que resulta que el valor de los datos, y estoy hablando, por ejemplo, incluso de fotografías, de imágenes, pues no tienen un valor como tal, no le puedo decir la cantidad, pero para nosotros son muy valiosos. Gracias. Yo diría que los datos personales son invaluables. No le puedo atribuir un valor monetario. ¿Por qué? Porque es un valor subjetivo. Sin embargo, para mí, mis fotografías de mis nietos, de mis hijos, de mi familia, que son cosas que atesoro porque son momentos felices de mi vida, pues para mí son invaluables. Yo no le puedo poner una suma de dinero. A lo mejor para ustedes no vale nada porque no tiene ningún significado. Sin embargo, los datos personales se los voy a responder desde esta perspectiva. Pues los datos personales dependen de la plataforma en la que estén. Porque una cuenta de Facebook puede costar, o sea, te la pueden comprar hasta en $150. Si yo quiero los datos personales de alguien en específico, $150 y yo tengo esa información. Entonces, finalmente, hay quien sí le pone un precio.
Y obviamente nosotros vamos dejando una estela enorme de información. Por eso debemos de estar informados y capacitarnos en la protección de datos y de datos personales. México es uno de los países con más datos abiertos que hay. Y es por ello y por la carencia de una ley en materia de ciberseguridad que tenemos tantos problemas. Porque basta con que googleen su nombre para que vean la cantidad de información que hay de todos y cada uno de ustedes. Y son datos abiertos. Bien, como punto número 10 vamos a la equidad y la no discriminación. Los actores de la inteligencia artificial deben promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles para todos. Aquí, perdón, aquí es importante señalar, ¿se imaginan si Hitler ahorita pudiera programar una inteligencia artificial? ¿Quién me platica qué creen que pasaría? Adelante, los escucho, las escucho. ¿Qué creen que pasaría? Está fácil, ¿no? Crearía una inteligencia artificial para decir que los judíos son los malos y los nazis son los buenos, ¿no? Establecería un sesgo político, racial, establecería una serie de factores para determinar que ante cualquier cosa siempre hay que decir que los judíos hay que exterminar. Bueno, no necesitó una inteligencia artificial para hacerlo, ¿no? Pero bueno, el tema de fondo es, y lo digo con sumo cuidado y respeto, pongo un ejemplo tan notorio para entender cómo el sesgo político, obviamente racial, el sesgo de todo lo que tiene que ver con las ideas y el desarrollo de la libertad de expresión, pues obviamente tenemos que entender que en un enfoque basado en derechos humanos, la inteligencia artificial definitivamente debe salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles para todos. ¿Por qué? Porque es un hito tecnológico de la humanidad, es para los seres humanos. Así como la imprenta, claro, no todos teníamos acceso a una imprenta, pero sí a los libros que éstas se imprimían. Y obviamente en cada hito tecnológico que puedo mencionar va a suceder exactamente lo mismo. O sea, el beneficio de la revolución industrial gracias a la máquina de vapor pues fue tremendo. O sea, fue un desarrollo globalizado que permitía a las familias tener mejor sustento. Ni se diga, si tenemos el día de hoy abogadas, abogados, fíjense cómo el desarrollo de la computadora, cuando la empezamos a implementar en la práctica profesional del derecho, pues los tribunales también se vieron rezagados porque no tenían o no iban a la parte lógica. Y eso, pues obviamente, nos permitía ver cómo cualquier hito tecnológico que se ha dado en la humanidad, lo que tenemos que buscar y garantizar es que sea para todos. No puede ser para unos cuantos, porque entonces estaríamos, o más bien no estaríamos en un enfoque basado en los derechos humanos. El beneficio del punto número 10 de la equidad y la no discriminación va en ese sentido. Adoptar un enfoque inclusivo que garantice que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles para todos completamente. Pero bueno, hay una cláusula innovadora que se establece que hay que ver una comprensión dinámica de la inteligencia artificial, que la recomendación interpreta a la inteligencia artificial en el sentido más amplio, ¿no? Y aquí lo describo. Son aquellos sistemas con capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente.
no queramos solamente entender que el comportamiento inteligente lo tenemos los seres humanos. Los seres humanos hemos desarrollado un punto mucho mayor de inteligencia, pero todos los seres vivos, en menor o mayor medida, tienen obviamente un comportamiento inteligente. Incluso puedo decir que algunos animales tienen un comportamiento más inteligente que algunos seres humanos. Pero bueno, esto es crucial, ya que el rápido ritmo del cambio tecnológico dejaría obsoleta de forma repentina cualquier definición fija y estrecha que se tenga sobre la inteligencia artificial, además de hacer inviables las políticas que se hubieran podido desarrollar de cara al futuro. Por eso, para decir inteligencia artificial en un sentido amplio, hay que verlo como aquellos sistemas con capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente. ¿Va? Pero, ¿cómo gobernar correctamente la inteligencia artificial? Las tecnologías de vanguardia de la inteligencia artificial, incluidos los modelos de inteligencia artificial generativa que proliferan rápidamente, son cada vez más potentes y capaces de realizar toda una serie de tareas. Los gobiernos han sido testigos de las enormes oportunidades que la inteligencia artificial puede abrir en la economía y la sociedad. Y aquí yo le pongo énfasis en la educación. Si les pudiera mostrar, que no lo traigo, el marco de aplicación tecnológica en México de la inteligencia artificial como tecnología emergente, el ámbito que está más rezagado, con tristeza se los digo, es la educación. Y debería de ser ahí donde deberíamos estar implementando ya estos mecanismos de inteligencia artificial. La parte profesional, la parte del desarrollo profesional, del sistema de desarrollo profesional continuo, ahí también tiene que estar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque créanme, hay formas mucho más amigables de aprendizaje que maestros que todavía en universidades ponen a transcribir textos a los alumnos a manera de ellos garantizar dentro de su ego de que obviamente están aprendiendo y no están copiando y pegando. Cuando verdaderamente podríamos utilizar mecanismos mucho más desarrollados y más fáciles de sobrellevar a través de la inteligencia artificial. Yo no les pregunto a mis alumnos si están usando la inteligencia artificial en los documentos que me traen. Yo les pregunto que me traigan qué le preguntaron a la inteligencia artificial. Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo desarrollaste el cuestionamiento para llegar a las conclusiones que llegaste? Porque le estás pidiendo cosas que ya sabes. Nada más estás buscando acortar el camino en ese mecanismo de preguntas. Por eso siempre le digo a mis alumnos, jóvenes, necesito que me entreguen las preguntas que le hicieron a la inteligencia artificial para llegar a donde llegar. En este sentido, vamos viendo cómo los gobiernos han tenido que hacer frente a graves riesgos y prejuicios asociados a estas tecnologías cuando se desarrollan y liberan sin las salvaguardas adecuadas. ¿Como cuáles? Aquí vamos a ver exactamente los riesgos. Tenemos una amplificación de los conflictos y la violencia, tanto en línea como fuera de línea. La generación y difusión de desinformación a gran escala, las noticias falsas, las fake news. Tenemos también la discriminación generalizada por motivos de género, raza, etnia y otras categorías que forman parte de estos riesgos. Las posibilidades de ciberataques o ciberfraudes que están, créanme, a la orden del día. La violación de la privacidad, la alteración de los mecanismos existentes para la protección de los derechos de propiedad intelectual y sobre todo eso, la propiedad intelectual está pendiente de un hilo en muchos temas. La alteración, perdón, la erosión de normas y valores democráticos que tanto ha costado conseguir como los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahí está precisamente el punto fino de esto.
Pero ¿cómo podemos darle respuesta a estos complejos desafíos? Obviamente, muchos países han estado explorando acuerdos óptimos para la gobernanza de la inteligencia artificial, combinando diversas medidas políticas, institucionales y regulatorias, tratando de aprovechar el poder de la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial en beneficio de sus poblaciones sin perjudicar su bienestar. Estas iniciativas puestas en marcha a escala nacional, regional y mundial están transformando drásticamente el panorama de la gobernanza de la inteligencia artificial. Obviamente, con los múltiples modelos de supervisión de inteligencia artificial que han estado surgiendo, los países se enfrentan a la necesidad de aprender de las experiencias de los demás y compartir las buenas prácticas. Para mejorar competencias y capacidades, la transformación de políticas de los Estados miembros de la UNESCO decidieron convocar a responsables de alto nivel, líderes de la industria y representantes de la sociedad civil en el marco del Foro Mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Y aquí es donde viene la parte toral, la ley de la inteligencia artificial. A ver, cuando en México todavía andábamos sacando corazones y corriendo con taparrabos, y soy sumamente respetuoso, en Europa ya se estaba creando el primer código civil, ya había marcos regulatorios. Entonces, ahorita debo decirles que con el auge de la inteligencia artificial, que nuestros vecinos del norte, específicamente Estados Unidos, que son la punta de lanza del desarrollo tecnológico, también lo es Europa, la punta de lanza en los marcos regulatorios. El marco regulatorio más complejo existente en el mundial en materia de protección de datos personales surgió en Europa. Y ahorita el marco regulatorio, que es el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que entró en vigor el día de hoy, hago énfasis en eso y les pongo las fechas específicamente de este marco regulatorio de la ley de la inteligencia artificial, pues obviamente vamos a verla en cada uno de sus fases. ¿De qué se trata este marco regulatorio? Ya hablamos de la ética. En México ya existe alguna regulación de la inteligencia artificial. Gerardo, casi al finalizar, vamos a platicar precisamente qué está haciendo México, pero no hay ninguna legislación. Ahorita es solamente la Comunidad Europea. En materia de regulación como tal, es solamente la Unión Europea quien acaba de sacar, obviamente, en años anteriores, precisamente, primero se pusieron a establecer cuáles eran las medidas que debían de seguir, después obviamente en un parlamento abierto lo sacaron y bueno, en una discusión que en algunos casos fue un tanto cuanto acalorada, lograron aprobar esta ley que reglamenta precisamente el uso de la inteligencia artificial. Y es precisamente un reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea en un marco regulatorio histórico que entra en vigor en su totalidad, debo decir, a partir del 6 de abril del 2025. Pero hoy entraron los módulos 1 y 2 de de este marco regulatorio, que lo vamos a ver más adelante. Esta legislación pionera tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la implementación responsables de la inteligencia artificial en la región, estableciendo normas para mitigar los riesgos potenciales y proteger los derechos fundamentales. Ya hay una regulación, no solamente es el marco ético, como ya lo vimos, basado en la parte de los derechos fundamentales de la humanidad, sino que ya hay un marco regulatorio que es modelo a seguir para todos los países que así quisieran hacerlo, ¿no? Bien, ¿cuál es el alcance y los objetivos de este marco regulatorio? La ley de inteligencia artificial se aplica a una amplia gama de sistemas de inteligencia, incluyendo software de reconocimiento facial, los denominados chatbots, algoritmos de toma de decisiones, vehículos autónomos, y obviamente el objetivo principal es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen y utilicen
de manera segura, justa y ética. No deja fuera la ética. Fíjense, repito, se utilicen de manera segura, justa y ética. Y para ello establece un enfoque basado en el riesgo. Es decir, establece 4 categorías que según su potencial de impacto pudieran pasar. Cuando el riesgo es inaceptable, se establece una prohibición total. Por ejemplo, sistemas de puntuación social que discriminen. Alto riesgo, sujetos a requisitos estrictos, por ejemplo, de reconocimiento facial. También está el punto 3, que es riesgo limitado. En este caso ya tienen obligaciones de transparencia, por ejemplo, los chatbots. De mínimo riesgo, que no son sujetos a requisitos específicos, por ejemplo, pues, calculadoras básicas, pongo yo, ¿no? Pero aquí están los riesgos, es decir, el enfoque que le da este marco regulatorio, soy enfático, es en base a riesgos. Y está fabuloso porque encasilla de menor a mayor el riesgo. A mayor riesgo, mayor la prohibición, mayor la observación, mayores ojos, ¿no? Menor riesgo, bueno, pues nos hacemos un ladito. Pero sí es importante decirlo que es un enfoque base a riesgos. Pero veamos también obligaciones y requisitos. Este marco regulatorio impone una serie de obligaciones a los desarrolladores, proveedores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial. Estas obligaciones van a variar según la categoría de riesgo del sistema. Y vamos a mencionar algunos ejemplos que incluyen, por mencionar algunos, no todos, es realizar evaluaciones de impacto para identificar y mitigar los riesgos potenciales. Insisto, me encanta porque está con un enfoque basado en riesgo. Implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos y la privacidad. También garantizar la transparencia y proporcionar información clara y accesible sobre los sistemas de inteligencia artificial. También es establecer sistemas de gobernanza para supervisar y gestionar los riesgos de la inteligencia artificial y respetar los derechos fundamentales como la no discriminación, la privacidad y la libertad de expresión. Aquí es donde viene la parte electoral. Ya dijimos que es un enfoque base a riesgos, que establece obligaciones y requisitos, y ahora vamos a ver también cómo va a enforzar o forzar o manejar tanto su cumplimiento como las sanciones. Obviamente, el cumplimiento de la ley de la inteligencia artificial será supervisado por las autoridades nacionales competentes en cada Estado miembro de la Unión Europea. El incumplimiento de las disposiciones de ley puede dar lugar a sanciones significativas, incluyendo multas de hasta el 6% de los ingresos globales o anuales o 30 millones, lo que resulte en mayor, 30 millones de euros. Allá no se andan con chistes. Las multas y sanciones para todo aquel que viola los marcos regulatorios son fuertes. Por eso ustedes pueden ahorita googlear, y yo los invito a que lo hagan, la cantidad de millones de euros que ha pagado Facebook o específicamente Meta por violaciones a la protección de datos personales. Y se van a dar cuenta de múltiples incidentes. No solo él, también otros gigantes tecnológicos, ¿no? Que obviamente han sido sujetos de sanción y de sanciones con multas pues, millonarias, como estamos viendo ahorita, ¿no? Por eso este marco regulatorio también establece este esquema de cumplimiento y sanción. Debemos de ser muy claros de que si no tiene dientes una ley, en definitivamente su cumplimiento pues muchas veces es prácticamente nulo. Desafortunadamente, el esquema autorregulatorio que debemos de seguir, proteger y sobre todo motivar, pues muchas veces, en muchos de los casos,
va de la mano de precisamente un mecanismo sancionador, ¿no? Yo creo que la punibilidad es parte, pero a mí no me gustan las leyes que les encanta hacer a algunos legisladores, donde les encanta ver personas en las cárceles. Creo que debemos de también tener un esquema educativo. En adición, debo decir que esta ley, si bien es cierto, entró en vigor en abril, también debo decir, bueno, perdón, entra en vigor en su totalidad del módulo 1 y 2 hoy. Aquí lo vamos a ver, bien. Hoy, 12 de julio, se publicó el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea en el diario oficial. Aquí les platico las fechas de entrada en vigor. El 1 de agosto del 2024, el acta de la inteligencia artificial entra en vigor. En febrero del 2025 se aplicarán los capítulos 1, que son las disposiciones generales, y 2, sistemas de la inteligencia artificial prohibidos. En agosto del 2025 van a comenzar a aplicarse la sección 4 del capítulo 3, que habla de las autoridades notificadoras, el capítulo 5, que son los modelos de inteligencia artificial de propósito general, el capítulo 7, que es la gobernanza, el capítulo 12, que es la confidencialidad y las sanciones, y el artículo 78, que habla de confidencialidad, exceptuando el artículo 101, que habla precisamente de las multas para proveedores de inteligencia artificial generativa. Por acá tengo otras dos fechas más, que es agosto de 2026, se va a aplicar el reglamento de la inteligencia artificial en su totalidad, exceptuando el artículo 6, el capítulo 1 y las obligaciones correspondientes. Es una de las categorías de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y agosto de 2027, ahora sí, entra en vigor completamente esta ley. Fíjense cómo va entrando de manera escalonada su aplicación. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque no solamente la Comunidad Europea lanza una legislación, sino también promueve la educación y uso de la misma. Promueve ante la sociedad foros para decir el alcance de esta ley, para que la conozcamos. Agarra todas las múltiples partes interesadas y empieza a trabajar con ellas para que no de tajo entre en vigor una ley que entraría muerta porque su aplicabilidad en tribunales, en procesos y procedimientos, pues todavía no se ha llevado a cabo, no se ha bajado y desdoblado de manera correcta todas las múltiples partes interesadas, y pues definitivamente es precisamente por ello que esta escalabilidad de su aplicación en diferentes fechas está establecida para que todas las partes interesadas estén preparándose para la llegada y entrada en vigor de cada uno de los capítulos que acabamos de ver. Es por ello que obviamente hoy se publica precisamente, es la publicación en el diario oficial de las entradas en vigor de esta ley. En definitiva, la verdad, yo les recomiendo a aquellos profesionales del derecho que la lean. La verdad es que es una ley que a mí me encanta porque está tan clara, tan bien desarrollada y tan específica, que no tiene desperdicio, ¿eh? De verdad, vale la pena darle lectura con precisión y obviamente irla digiriendo. Yo empezaría precisamente con esos capítulos a los que se refiere su aplicabilidad. Me regreso en la lámina. Obviamente empiezan los capítulos 1 y 2, que es disposiciones generales, y los sistemas de inteligencia artificial que están prohibidos. Vale la pena leerlos porque ahí vamos a ver exactamente muchos temas que traemos en la cabeza, decir que son películas de terror que a veces nos hacemos, ¿no? De que van a llegar los robots y van a exterminar a todos los seres humanos. La verdad es que eso dista mucho de verse, ¿no?
Fíjense que haciendo un breve paréntesis, los invito a que vean una película que a mí me encantó, que como en el año 2000, 2001, no recuerdo bien si fue 2000 o 2001, entra una película que se llama precisamente así, IA, Inteligencia Artificial, y habla precisamente de un niño robot que estaba desarrollado con inteligencia artificial. Pero vale la pena cómo hace 24 años, 23 años o 22 años, como ustedes gusten, cómo veíamos la inteligencia artificial, cómo estábamos visualizando esos mecanismos, que definitivamente pues los seres humanos queremos humanizar todo, ¿no? Por eso a veces hasta en las caricaturas ponemos un perro erguido caminando en dos patas, y obviamente conduciéndonos, no sé, como todo un ser humano, ¿no? Un pato o un ratón o quien ustedes quieren. Incluso carros los humanizamos, les ponemos ojos, boca, nariz, les damos sentimientos. Pues bueno, la inteligencia artificial también la humanizamos de esa manera y la estamos visualizando como robots solamente, ¿no? Es decir, robots mecánicos. Por ahí está otra película también que les recomiendo que habla precisamente de ya se manejaba una posible regulación de la inteligencia artificial en una película denominada, creo que es de Will Smith, si mal no recuerdo, se llama Yo Robot. También se la recomiendo, no tiene desperdicio, para que vayan viendo cómo veíamos a la inteligencia artificial en aquel entonces y cómo realmente estamos viviendo este boom de la inteligencia artificial bajo esquemas generativos, ¿no? No robotizados todavía, que si bien es cierto, están trabajando en esos modelos, bueno, finalmente estamos en otro rubro precisamente. Y bueno, en este caso, la ley de inteligencia artificial, las implicaciones significativas que yo les diría a abogadas, abogados, tomemos de la mano esta legislación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver temas como protección de datos, protección intelectual, derecho contractual, responsabilidad civil, derecho administrativo. Y dentro de responsabilidad civil me gustaría decir los daños punitivos, que es un tema fundamental. Aquí cómo tenemos que trabajar de la mano para ver precisamente los alcances de estos avances tecnológicos y cómo puede transgredir a cualquiera de estos temas de leyes que ya están vigentes, insisto, como la protección de datos personales, como la propiedad intelectual, que es un tema, híjole, súper difícil, los derechos de autor, ¿no? Que obviamente se están viendo transgredidos, sobre todo en el ámbito de la parte donde ya la propia inteligencia artificial te puede crear una canción, incluso con la voz de un artista. Entonces, pues en fin, la responsabilidad civil, insisto, con la parte de los daños punitivos que pudiera generar todo esto, y pues en definitiva también el derecho administrativo, ¿no? ¿Cómo debemos de trabajar esa parte a nivel Estado, ¿no? Pero bien, eh, ¿quieren que hagamos un break de unos 5 minutitos para que se sirva un café, tomen agua, estén un poco más cómodos y regresamos? ¿Les parece? Vale, bien. Ahorita regresamos, tengo yo las 11:10, regresamos 11:15.
Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra exposición y quiero hacer énfasis de cómo temas de ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea es un marco regulatorio crucial que da forma al futuro del desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en la región. Los abogados y abogadas que comprendan las implicaciones de esta ley estarán bien posicionados para asesorar a sus clientes y navegar por el panorama legal en constante evolución de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a ver cómo está precisamente la legislación sobre la inteligencia artificial en América Latina y qué se está haciendo, ¿no? Para ya entrar en el cierre de esta presentación de qué está sucediendo con México. La legislación y proyectos de legislación sobre inteligencia artificial en América Latina, en sus leyes modelo, está la Ley Modelo Latinoamericana de Inteligencia Artificial propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, que esta fue en 2018, y esta ley modelo ofrece un marco general de regulación de la inteligencia artificial en la región. Aborda principios éticos, gobernanza, derechos de datos, protección del consumidor y seguridad. Eh, Como estrategias nacionales ya específicamente, no ley, sino estrategias nacionales que han tenido países. Bueno, está Argentina con una estrategia nacional de inteligencia artificial que empezó a trabajarla en el 2020, que establece objetivos para el desarrollo e implementación responsable de la inteligencia artificial en ese país. Brasil, que también trabajando arduamente en este tema, uh, crea su estrategia nacional de inteligencia artificial, donde ahí define los lineamientos para el fomento de la inteligencia artificial en áreas como la salud, la educación, la agricultura, entre otros, ¿no? Después tenemos a Chile, que Chile también maneja una estrategia nacional de inteligencia artificial, que esta la enmarca en el 2020, la cual buscaba impulsar la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial en el sector público y privado, y la categoriza. Tenemos a Colombia con su hoja de ruta para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en 2021, donde define acciones estratégicas para la adopción responsable de la inteligencia artificial en ese país. México, con una estrategia nacional de inteligencia artificial, esta empieza en el año 2022, donde esta establecía los objetivos para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público y privado. Poco más adelante vamos a ver exactamente ya cómo pasamos de una estrategia nacional a una agenda nacional de la inteligencia artificial para México, donde específicamente es en este año 2024, establece esta agenda nacional para los años 24-2030, y este documento tiene como propósito establecer el marco de referencia que promueva la integración de la inteligencia artificial como motor de la inclusión y el desarrollo social, económico y educativo del país, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y emprendimiento ético, responsable y equitativo de esta herramienta. Aquí, México es a través de esta agenda nacional, que ya vamos a ver un poco más adelante cómo se va desarrollando. Y después de pasar por estas agendas y estrategias nacionales, vemos los proyectos de legislación que ya están obviamente trabajando. Brasil, con su proyecto de ley de inteligencia artificial, que obviamente empezó en 2021, promoviendo un marco regulatorio integral de inteligencia artificial que incluye principios éticos, gobernanza, protección de datos y seguridad. Chile, con su proyecto de ley sobre inteligencia artificial también, en 2022,
que busca regular el desarrollo, la comercialización y el uso de la inteligencia artificial. Colombia también con un proyecto de ley estatutaria de inteligencia artificial en el año 2023, que establece un marco legal para la inteligencia artificial, garantice su desarrollo y uso responsable en el país. También Perú con un proyecto de ley de inteligencia artificial también en 2022 que establece principios y lineamientos para el desarrollo y uso de inteligencia artificial en el país. Y bueno, puedo ver aquí otros recursos adicionales, como tenemos lo que es la guía ética para la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, que lo promovió el CEPAL en 2020. Tenemos la radiografía normativa que responde a la pregunta ¿dónde, qué y cómo se está regulando la inteligencia artificial en América Latina? Este documento salió precisamente en el año 2024. Tenemos América Latina, inteligencia artificial, que es el mapeo de iniciativas regulatorias en la región, donde hablamos de los derechos digitales. Ahora sí ya entramos como otro de los temas de los derechos fundamentales de los seres humanos. Ya se está hablando de los derechos digitales como parte de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y pues de aquí la parte, si se fijan, todas y cada uno de los países están creando esfuerzos para llegar a un marco normativo regulatorio que pueda establecer o sentar las bases del uso de inteligencia artificial. El marco de implementación es por una parte bajo en los países de Latinoamérica, pero por otra parte el marco de desarrollo de inteligencia artificial como tal, obviamente es en definitiva otro boleto, ¿no? Donde países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, propio China, entre otros países gigantes en el desarrollo de tecnologías emergentes, pues simplemente el tema de inteligencia artificial están dando pasos agigantados, ¿no? Ahorita ya se habla de cómo ChatGPT, su versión 4.0, prácticamente ya puede llegar a tomar decisiones muy pequeñas, poco a poco escalonadas, pero ya decisiones autónomas, ¿no? Entonces, creo que el tema del marco regulatorio, específicamente hablando de la parte regulatoria de la inteligencia artificial, los esfuerzos que están haciendo los países, si se fijan en todos y cada uno de ellos, la brújula sigue siendo la ética, porque es la que nos va a marcar precisamente temas fundamentales de aplicación de las inteligencias artificiales generativas o generales, respetando derechos fundamentales, como ya los hemos visto durante toda la presentación, para no traerlos a colación. Pero ahora sí me gustaría entrar en materia y hablar exactamente cuál es la parte que está trabajando México como tal. Y ya con esto ir cerrando esta plática el día de hoy con ustedes. Pues bueno, veamos exactamente la evaluación del estadio de la preparación de la inteligencia artificial en México. ¿A qué se refiere? Este es un documento que recientemente acaba de salir, donde nos habla precisamente cómo a partir del año 2018 el gobierno mexicano puso en marcha una iniciativa para elaborar una estrategia nacional digital que considerara la inteligencia artificial y enseguida tomó papel activo en el debate internacional en esa materia, participando en la formación de grupos de trabajo en la ONU, liderando iniciativas en Red de América Latina y el Caribe para el desarrollo de gobiernos digitales, participando en foros globales enfocados en ciencia y tecnología e innovación. Y en ese mismo año apoyó una resolución de la ONU que instaba a los países a analizar el impacto de los avances tecnológicos con especial énfasis en la inteligencia artificial. Muchos de ustedes me dirán, no, Alejandro, es que la inteligencia artificial prácticamente empezó en 2023. No,
Tiene muchos años la inteligencia artificial ya formando parte de nuestra vida. Lo que pasa es que la inteligencia artificial generativa, el boom lo acabamos de ver. Pero debo decirles que hay inteligencia artificial en Word, en su procesador de textos desde hace mucho tiempo, donde puede analizar y contar las palabras, donde puede saber cuántos párrafos llevas, donde puede hacer una corrección ortográfica gramatical basada en diccionario, ¿no? Entonces, regresando al tema, sin embargo, a pesar del ímpetu inicial y de que algunos gobiernos estatales han empujado planes de alcance local, México no existe un plan o estrategia nacional digital y menos aún de inteligencia artificial. Entonces, esta situación se refleja en distintas evaluaciones internacionales. Por ejemplo, el índice latinoamericano, publicado en 2023 por un amplio consorcio de instituciones internacionales como UNESCO, con el apoyo de un conjunto de centros universitarios y educativos chilenos, destaca el nivel muy bajo de México en visión e institucionalidad, con un puntaje de 2.78 frente al promedio de América Latina, que es de 33.68. Si se fijan, mencioné países que ya están trabajando en marcos regulatorios con enfoque de ley. México no es uno de esos países. En el indicador de estrategia, traemos 8.33 cuando el promedio en América Latina es de 35.41, principalmente por no contar con una estrategia de inteligencia artificial vigente y por no considerar mecanismos de participación de la sociedad. Es importante reconocer que el desafío que enfrenta el país es grande, sobre todo a la luz de la velocidad con la que está evolucionando el ecosistema digital. Pareciera que estamos esperando a ver qué hacen los vecinos para traérnoslo, ¿no? Pero bueno, uno de los retos inmediatos es el construir un entorno de gobernanza que conduzca al desarrollo y los usos de inteligencia artificial, tema en el que México puede apoyarse en distintas instituciones como las entidades autónomas, espero que no desaparezcan, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tienen facultades ya ahorita vigentes que pueden ser aprovechadas para ese propósito. Se cuenta además con normas que se adhieren a instrumentos internacionales de derechos humanos, así como leyes y reglamentos que de forma indirecta regulan aspectos relacionados con la inteligencia artificial, tales como la no discriminación, la protección de datos personales y el acceso a la tecnología. No escuché bien si se compartirá la información expuesta, se compartirá la presentación. Sí, al final vamos a pasar un PDF, no se preocupe. Y es para mí sumamente importante que tengan este material porque finalmente es precisamente donde me gusta mucho hacer énfasis. Si vamos a estar trabajando con inteligencia artificial, aquí tenemos mucho material en el cual nos podemos basar para mejores tomas de decisiones, sobre todo en la parte ética que debe de regir. Pero bueno, continúo. Dentro del documento, debo de decirles, no viene las ligas de acceso a los materiales aquí escritos, pero si me dan oportunidad, con todo gusto yo le hago llegar a Concilium las ligas para que puedan descargar la ley de inteligencia artificial, para que puedan descargar cada uno de estos documentos que estoy mencionando, como es el tema de la evaluación del estadio de preparación de la inteligencia artificial en México. Es un documento que recientemente salió, que también lo publica UNESCO. Y bueno, en este caso, la agenda pública de la inteligencia artificial en México, pues ya tiene varios años. En las etapas iniciales, el país fue pionero en América Latina, aunque posteriormente ha transitado por distintos periodos en los que se ha perdido el impulso inicial. Obviamente voy a hacerles un recorrido por ese caminar que ha tenido México, donde en 2018, ya lo habíamos mencionado, el gobierno de México, desde la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, puso en marcha una iniciativa para elaborar una estrategia nacional de inteligencia artificial que dio lugar a una lista de recomendaciones de políticas
políticas públicas en un informe titulado Hacia una estrategia de la inteligencia artificial en México, aprovechando la revolución de la inteligencia artificial. Que digo, dicha estrategia obviamente se estancó, pero ya está dando frutos. En junio de 2018, Japón y México lideraron el tercer foro de ciencia y tecnología e innovación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La delegación mexicana presentó lo que sería aprobada como la resolución 7317, en la que se exhortó a los países miembros a que siguieran examinando el impacto de los cambios tecnológicos rápidos y fundamentales, haciendo especial mención a la inteligencia artificial. Estamos hablando de 2018, casi 5 años. Para entonces, el gobierno ya había elaborado 2 documentos adicionales sobre los principios generales de la inteligencia artificial y una herramienta de evaluación de riesgos para el desarrollo y uso de sistemas autónomos por parte de entes gubernamentales. En ese mismo ámbito, en la esfera internacional, México había tomado la iniciativa de formar un grupo de trabajo con la ONU y lideró el grupo de trabajo para tecnologías emergentes en la red de América Latina y el Caribe para el desarrollo de gobiernos digitales, GELAC. Se lanzó una coalición nacional de interlocutores de la industria, de la academia, de la sociedad civil, denominada IA 2030.mx, con el objetivo de coordinar esfuerzos, construir una sola voz en torno a la inteligencia artificial y promover la acción continua y apoyo del tema. Dicha coalición creó la primera Agenda Nacional de Inteligencia Artificial a partir de la inteligencia colectiva de más de 400 personas que estaban formando parte. México, ahora sí, forma parte del Global Partnership on Artificial Intelligence, GPI, número 5, iniciativa lanzada en junio de 2020. Vamos creciendo. Y por último, tenemos México aprueba durante la Conferencia General de la UNESCO el 23 de noviembre del 2021 la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Ahí es donde estamos y hemos ido trabajando en México, en la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. A pesar de este historial escrito en párrafos anteriores y que he hecho mucho énfasis, actualmente no existe en México un plan o estrategia concreta para la inteligencia artificial en el país, y menos aún un instrumento que guíe su adopción ética. Tampoco existe suficiente claridad sobre la atribución de responsabilidades entre autoridades en lo concerniente a la inteligencia artificial, aunque existe un marco constitucional y legal para la aplicación de diversos principios relacionados con la ética en esta materia. Por ejemplo, los de protección de datos personales. Es un marco regulatorio que tenemos fabuloso en México. De igualdad y no discriminación. Claro que tenemos también un esquema constitucional. A vivir a una vida libre de violencia. Sin embargo, en la ausencia de un plan nacional de inteligencia artificial en la práctica, no existen los mecanismos necesarios para hacer realidad estos principios. Entonces, la inteligencia artificial, y esto lo digo con sumo énfasis, no va a reemplazar a abogados, abogadas, pero sí va a cambiar la forma en que trabajan. Fíjense cómo pasamos desde 2018, 2017, donde se empiezan a crear marcos regulatorios a nivel mundial que nos permiten guiarnos a través de la ética y con principios fundamentales para que podamos, obviamente, tomar mejores decisiones respecto de la ética en este ámbito, de tal suerte que pasamos a marcos regulatorios vigentes que ya están en la Unión Europea, y pasamos también a todos los esfuerzos que se han venido haciendo en América Latina en los diferentes rubros y en las diferentes áreas, pero todas con apego a la ética. Insisto,
Si ustedes analizan toda la presentación de este día, se van a dar cuenta que todo el esfuerzo está basado en los derechos fundamentales de los seres humanos que tenemos, que son garantías y que ya debemos de tenerlas implícitas para que con el uso ético de esta herramienta tecnológica, definitivamente utilicemos esta última como la brújula que nos guíe en el uso de esta tecnología que ya no es emergente, que ya definitivamente ya está más vigente que nunca y que obviamente va con una tendencia a tener un crecimiento en los próximos años. Obviamente, quiero decirles que también los abogados que se adapten van a prosperar, mientras que los que no lo hagan se van a quedar atrás. Obviamente, insisto, es de suma importancia que conozcamos y que entendamos por qué la ética es la brújula y el faro que nos va a guiar en el uso, manejo, o buen uso, buen manejo de la inteligencia artificial generativa en los años por venir. Pues quedo abierto a preguntas, estoy encantadísimo de estar con ustedes y pues adelante. Con todo gusto estoy aquí para responder todo lo que gusten. Ara, Yo tengo una pregunta. ah, Buenas tardes. buenas tardes, adelante. Definitivamente, ingeniero y abogado Alejandro, todo el tema que usted nos ha explicado a lo largo de esta sesión me parece muy interesante. Aunque pudiéramos pensar que dentro del marco regulatorio en el Estado, o más bien como país, México ha quedado un poco rezagado, me parece interesante también estar en conocimiento que ahorita me parece que hay 40 iniciativas que han quedado en la Cámara de Diputados y que no se ha hecho, digamos, una énfasis en analizarlas. Si bien es cierto, estas 40 iniciativas provienen precisamente de partidos distintos, creo que me parece una del PAN y otra del Morena. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si México no tiene un marco regulatorio en inteligencia artificial y sobre todo que guíe esta luz para no verse desfavorecidos en la vida privada y en los datos personales, ¿usted considera que estos marcos o estas iniciativas que están en este momento en la mesa pudieran tener ya un auge o voltearlos a ver en ese sentido, pues establecer, digamos, lineamientos como los que tiene en este caso Europa? Brasil, me parece también Chile, lo comentaba usted también. Entonces, creo que me gustaría saber cuál sería su opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta la pregunta. Mira, primero debo decirte que en las democracias imperfectas las mayorías mandan. Pero voy a quitarle la parte política al tema, ¿eh? Y voy a ser muy claro en lo siguiente. Si una comunidad tan grande como es la Comunidad Europea se logró poner de acuerdo en un marco regulatorio muy claro, muy preciso, y la verdad, yo primero diría, si yo reviso ese marco regulatorio, ¿cómo está establecido? Definitivamente yo ese marco regulatorio lo puedo tropicalizar en México. Y no es muy diferente, y los invito a que lo hagan, a lo que está vigente en materia de protección de datos personales. ¿Qué haces en materia de protección de datos personales? Creaste una institución que se encarga de, obviamente, todo lo relativo. Creas una ley secundaria, creas un reglamento y obviamente le das vida a una institución que se encarga de todos los procesos y procedimientos derivados de esa materia. Obviamente, esta institución se encarga de darle difusión, de traer, obviamente, cursos, capacitaciones, en fin. Pero ahora voy a retrotraerme a la parte de la inteligencia artificial. Muchas de estas iniciativas que están estancadas, al leerlas también debo decir que hay muchas, ay, híjola, ¿qué palabra puedo utilizar? Hay muchas ocurrencias en eso. Hay cosas muy buenas, pero el grave problema
por el cual está atravesando nuestro bendito país es que no nos ponemos de acuerdo. Marcos base tenemos los elementos suficientes para crear no solo una ley en materia de inteligencia artificial, una que nos urge es en materia de ciberseguridad, pero no nos hemos podido poner de acuerdo porque hay otras prioridades. Y ahí es donde está el problema. Y debiera decir, ahora sí metiéndome en el ámbito político, que es donde debemos de ser nosotros, las personas, los ciudadanos mexicanos, quienes debemos de alzar la voz y ver cómo empujar estas iniciativas que sí tengan verdaderamente esencia, que no estén construidas solamente en un consenso de unos cuantos, sino que verdaderamente tengan ese enfoque de múltiples partes interesadas. Y yo creo que si algo quisiera que se queden con mucho énfasis, lo voy a decir, es eso. Debemos de trabajar con un enfoque de múltiples partes interesadas. Está el sector gobierno, está el sector educativo, están los profesionales, en fin, como lo hice ver, una gobernanza de Internet que funciona a nivel mundial. La gobernanza de Internet funciona a nivel mundial y funciona perfectamente bien. Nadie le puede meter mano porque funciona bajo un modelo de múltiples partes interesadas. Entonces aterrizo y respondo muy claramente. ¿Pueden ser muy buenas iniciativas? Sí. Desafortunadamente no hay un consenso para sacarlas adelante. No las he leído todas, las que me mencionó, pero sí me voy a dar a la tarea de buscarlas, descargarlas para poder hacer un comparativo, pero ya tengo un marco base y con él puedo determinar que si ese marco base tiene una funcionalidad y tiene una implicación y aplicación que pudiera darse a nivel mundial, bueno, partamos de ahí. Ya tenemos una base de donde establecer cómo crear en México un marco que regule el uso y buen uso basado en ética y derechos fundamentales para México. ¿Vale? Entonces, por acá me levantó la mano Gerardo Díaz. Adelante, Gerardo. Sí, buenos días, Alejandro, compañeros. Más allá de la regulación y la discusión de que si no está bien regulada en México, en el mundo, todo esto, me da la impresión de que como que está más enfocado la IA, sé que no, pero como que está más enfocado hacia los abogados particulares, hacia el área académica del estudio de la licenciatura en Derecho o Abogacía. Sin embargo, me llama mucho la atención y me gustaría conocer su opinión sobre la aplicación de IA en los juzgadores, en el propio Poder Judicial, ¿sí? Máxime que hoy y vamos a vivir próximamente una convocatoria de elección de jueces que al parecer uno de los requisitos es que no necesitan una experiencia. Yo supongo que con la IA pues va a sustituir toda esa serie de experiencias, conocimientos adquiridos a través de la hermosa carrera judicial. Y pues yo creo que se va a abusar de eso, ¿no? Van a dictar sentencias en base a IA, supongo, no lo sé. Tengo en la mente mucha confusión sobre este grandísimo tema y que pues si no está regulado, pues probablemente se abuse. Y como ejemplo quisiera más o menos ser un poquito didáctico. Me dicen que cuando vamos, o los que han ido, los que hemos ido a estas farmacias que a un costado tienen consultorios médicos, las personas que atienden, que son médicos, tienen una aplicación de IA donde meten los síntomas, ¿no? Y les dice, te sugiero que tiene esta enfermedad, te sugiero estos medicamentos. Y entonces yo creo que así, me imagino que así van a ser los próximos jueces, ministros del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene usted sobre la IA? Pero
para el sector gobierno, para el Poder Judicial? ¿Qué futuro le ve? Gracias, Alejandro. Gerardo, qué buenísima pregunta me acabas de hacer. Obviamente, desde mi perspectiva, la inteligencia artificial difícilmente puede sustituir a un juez. Y lo voy a decir con todas sus letras. Y hay que entender primero las instancias, ¿no? Son los jueces de primera instancia los que pudieran llegar a tener una mayor, un mayor desplazamiento, y no me refiero a que ellos se queden fuera, sino que cada vez se especialicen más. Debo de decirte que hoy en día existe un juez virtual que resuelve más casos de manera digital, que está funcionando a través de plataformas de compra, donde tú puedes dirimir conflictos de forma inmediata. Obviamente recordemos y entender cómo se da el litigio. Es la pretensión de uno ante la resistencia del otro. Entonces, la experiencia que le ha dado los años a jueces, magistrados, obviamente, que se están en el Poder Judicial garantizando derechos humanos, derechos fundamentales, obviamente, difícilmente ahorita una inteligencia artificial lo va a sustituir. Ahora bien, es importante que en el caso de un software como tal, no es una inteligencia artificial generativa, que en definitiva te permite ciertos rubros, obviamente puede desarrollar una acción solamente. Es decir, solamente puede establecer una sola respuesta sobre un solo esquema. El cerebro humano puede estar desarrollando miles y miles de instrucciones por segundo. Y esa es la parte que no puede hacer una inteligencia artificial. Los seres humanos somos multitarea. Ahorita estoy moviendo las manos y estoy hablando y estoy escuchando al mismo tiempo y estoy viendo. Son muchos procesos que está desarrollando este ser humano. Eso difícilmente ahorita lo puede desarrollar una inteligencia artificial. Respecto de que si los jueces o magistrados deben de no tener experiencia, con todo respeto, se me hace una ocurrencia más que ha tenido nuestro honorable presidente. La experiencia se obtiene con la suma del conocimiento más la experimentación. Es decir, eso ya se convierte en sabiduría. La experiencia es el conocer, pero experimentar. Es decir, lo hice. No solo lo leí o lo vi, lo experimenté. Y eso solamente se adquiere con los años. No por algo te dicen que para ser experto necesitas hacerlo eso, 10,000 horas. Para ser experto necesitas hacer eso, de lo que dices que eres experto, al menos 10,000 horas. Entonces, creo y firmemente lo digo con todas sus letras, no hay que confundir el uso de la inteligencia artificial con un esquema de una, híjole, me atrevo a decirlo como es, creo que aquí veo hasta un desprecio hasta el Poder Judicial. Es un desmantelamiento del Poder Judicial como lo conocemos. Y a lo que nos estamos enfrentando, abogados y personas comúnmente y todos los benditos días, es a los incidentes donde se están manejando día con día el robo, los daños, las lesiones, temas penales, civiles, los divorcios, en fin. Ahí está nuestro día a día. Y si queremos realmente tener un esquema nuevo, pues metamos también a las fiscalías, no solamente al Poder Judicial. Metamos a las fiscalías, metamos a agentes del Ministerio Público, metamos a todo ese esquema que realmente pues está
y requiere una reforma. ¿Requiere una reforma en nuestro Poder Judicial? Sí, pero yo creo que hablar de promover jueces sin experiencia, definitivamente no, ¿no? Y mucho menos que puedan ser suplidos por una inteligencia artificial que dista mucho todavía de tomar decisiones en materia de derechos humanos. Híjole, pues me atrevería a decirte categóricamente, mi estimado Gerardo, que yo no lo quisiera ver en México, ¿no? Porque pues seríamos el hazmerreír mundial en la toma de decisiones. Y te quiero decir, por último, que no hay que olvidar que México forma parte de comunidades internacionales y de sociedades internacionales. Y uno de los pilares fundamentales que tiene un país es la certidumbre jurídica. Si no hay certidumbre jurídica, se acaba la inversión. En todos los ámbitos, local e internacional. Tenemos que tener mucho cuidado con la toma de decisiones. Pero en fin, como lo dije al principio, en las democracias imperfectas las mayorías no. Pero eso no quiere decir que no se puedan tomar acciones. En fin, me desvío un poco porque pues es un tema que está en ambos ámbitos. Por aquí comenta Eleazar, no debemos confundir un sistema experto con una inteligencia artificial, como sería el caso del software médico. Totalmente de acuerdo, Eleazar. Obviamente, no podemos hacer un comparativo, porque si bien es cierto, podrías estarle dando a una persona una aspirina cuando tiene un problema de leucemia y le está doliendo la cabeza. Entonces eso podría ser fatal. Por eso los análisis son elementales en el caso de las decisiones médicas. En el caso de las decisiones jurídicas también tenemos que analizar todos los elementos. Recordemos que las y los abogados debemos de tener un pensamiento lateral, no literal, para la resolución de los conflictos. Me comenta por acá otra persona, para comenzar a involucrarnos más en el derecho digital o el uso de la inteligencia artificial en el derecho, además de este foro, ¿qué es lo primero que debemos conocer para adentrarnos poco a poco en la materia? Mira, yo te recomiendo definitivamente que te empapes primero en derechos fundamentales, como son el tema de la privacidad, protección de datos personales, que conozcas la legislación para que veas exactamente esos elementos que son fundamentales, pero además que veas esta legislación en materia internacional de lo que es la inteligencia artificial para quitarnos esa máscara de la cara, para que entendamos verdaderamente qué es la inteligencia artificial generativa, qué es la inteligencia artificial de manera general, qué es exactamente, cuál es su alcance, qué sí puede hacer, qué definitivamente no puede hacer, hacia dónde va el futuro de la inteligencia artificial, los derechos de las personas usuarias de estas tecnologías, pues definitivamente siguen vigentes. O sea, el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de autor está más vigente que nunca. Los límites ya están establecidos. No es una inteligencia artificial la que va a venir a desplazar esas garantías que ya se hayan ganado, que ya están vigentes. Simplemente hay que ver a la inteligencia artificial, como lo decía al inicio del video, como una herramienta más que debemos de hacer uso de ella de manera ética y responsable. Y responsable, para que no se escuche irresponsable, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que tenemos que ir avanzando en ese tema. Por aquí está Eduardo Ramos, adelante. ¿No? Sí. Hola, 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 buenos días. Buenos días, adelante, Eduardo. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. No sé si hay alguna página o donde podamos encontrar los PROM para poderlo eh, analizar con inteligencia artificial. Es lo que se me ha dificultado un poco. No sé si usted tenga alguna experiencia en dónde poder localizar esos PROM o cómo los podemos realizar o si hay algún lugar especial para abogados donde nos podamos dirigir y poder bueno, programarlos en inteligencia artificial. Esa sería mi pregunta.
Eduardo, excelente pregunta. Debo decirte que precisamente Concilium está próximo a sacar un curso de inteligencia artificial específicamente para abogados, donde entre muchas otras cosas que vamos a ver en este curso es precisamente su aplicabilidad en el derecho. Entonces, yo te sugiero que estés atento para no dirigirte a múltiples lugares. Este curso obviamente está impartido por un servidor, es a través de la plataforma de Concilium. Ellos ya te pueden dar más información de cuándo está el próximo curso para que obviamente lo lleves a cabo. Y sí, de verdad vemos la aplicabilidad en el derecho y cómo enseñarte a hacer las instrucciones o prompts para que tú obtengas los mejores resultados. Encantado de poderles dejar un poco más de conocimiento que con el que llegaron, ¿no? Y dejarlo claro sobre todo, ¿no? Es para mí un honor estar con ustedes este día y haber participado en este foro de hablar precisamente de la inteligencia artificial, la ética y sobre todo su aplicabilidad. Recordemos que es precisamente el conocimiento lo que va a marcar la diferencia. Ninguna inteligencia artificial llegó para desplazar ninguna profesión. No ahorita, no en un futuro cercano, incluso quizás en la corta vida que podamos tener cada uno de todos nosotros, lleguemos a verlo. No es el desplazamiento lo que sigue, es el autodesplazamiento lo que sigue. Recordemos que ante cada tecnología, quien la abraza y la implementa, continúa. Recordemos la frase de renovarse o morir. Es así de simple. Así como aquellos que no hicieron y se negaron a usar una computadora porque la máquina de escribir era lo suyo, pues bueno, quien no se suba a este barco, también créanme que se va a quedar en su isla disfrutando de su soledad. Entonces, permítanme nada más, aquí tengo otro punto que me comentan, algunas inteligencias artificiales como ChatGPT solo se te da algún consejo, pero no te ayuda a revisar situaciones específicas en el derecho. Por ejemplo, no puedo preguntarle qué artículo del Código Civil me permite saber cuánto porcentaje se le debe dar a un cónyuge después de 10 años de matrimonio en un caso de pensión alimenticia. ChatGPT te dirá que te sugiere que veas el tema con un experto abogado. Pues qué buena respuesta te da, ¿no? Sí te está guiando correctamente. Pero bueno, de verdad los invito al curso de inteligencia artificial porque este curso lo trabajamos en varias plataformas de inteligencia artificial generativa. No estamos vinculados a una sola y de verdad ahí tú te vas a dar cuenta cómo hay múltiples opciones para realizar tu trabajo y que obviamente obtengas lo que tú requieres. A través de la plataforma de Concilium, la verdad los invito al curso de inteligencia artificial porque ahí específicamente vamos a guiarlos paso a paso desde creación, obviamente desde las instrucciones, desde cómo obtener mejores resultados en cada una de las inteligencias artificiales, como puede ser Copilot, ChatGPT o el mismo Gemini de Google, ¿no? Entonces, de verdad los invito bastante y licenciado Javier, por mi parte sería todo, agradeciéndoles nuevamente su atención que hayan puesto a un servidor que me deja aún más comprometido a fortalecer mi conocimiento para compartirlo de mejor manera. Muchísimas gracias, ¿eh?